Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro Unleashing the Mind de Sadhguru. Sadhguru es un místico hindú, es muy popular en redes sociales, tiene videos en YouTube y ofrece un programa que se llama Ingeniería Interior, que lo da en línea, que incluye una metodología de meditación. En este libro, Sadhguru nos plantea que la mente es como un circo, está siempre en movimiento y que tiene el potencial tanto de ser algo que nos eleva como causarnos sufrimiento. Tiene esas dos posibilidades, todo depende de cómo la utilicemos. Nos hace la analogía que el intelecto es como un cuchillo. El cuchillo, su función es dividir, separar. Eso nos ayuda a encontrar diferencias entre las cosas, clasificar, etc. Sin embargo, cuando con un cuchillo cortamos una cebolla y después cortamos directamente un mango, es muy probable que el mango nos sepa un poco a cebolla. Y eso es lo que sucede con la mente. Y eso es un poco la propuesta del libro. Unleashing the Mind o Desatando la Mente nos propone el empezar a liberarnos de nuestras identificaciones. Estamos muy identificados con muchísimas cosas y esas identificaciones hacen que nuestro intelecto no sea libre, sino que tenga conserve, como en la metáfora del cuchillo, ese sabor a lo que ya ha tocado antes, a todas esas identificaciones que tenemos. Eh, Nos indica que la vida requiere que nos involucremos, no que nos separemos de ella, pero que nos involucremos en la vida. Y para ello es necesario el desatar la mente, el tirar todas las barreras que hemos construido para no sentir y abrirnos a la experiencia total de la vida. El libro contiene unas pláticas realizadas con algunos científicos. En la plática primera, Sadhguru expone que actualmente la ciencia se ha vuelto utilitaria. ¿En qué sentido? En que no se investiga con un afán de conocer, sino se quiere que lo que se investigue sea práctico, que tenga resultados, que pueda comercializarse, venderse, utilizarse. Nos dice también que vivimos en una época con la mayor tecnología y la mayor comodidad, pero eso no necesariamente significa que tenemos una vida más feliz o una mejor calidad de vida. Y eso lo podemos constatar todos los días en cualquier parte del mundo. Así que nos pide pasar el mismo tiempo que invertimos investigando lo que hay afuera en la naturaleza, en lo que en la filosofía hindú se llama Prakriti o le dicen así, también investigando dentro de nosotros, porque descuidamos mucho esa parte de conocernos a nosotros mismos de una manera auténtica y real. Para la teoría filosofía de la India, la mente está dividida en muchas partes. Para simplificarlo, se citan solamente algunas. Manas es esta parte de la mente en la cual utiliza los sentidos
para conectar con lo que hay en el mundo exterior. Buddhi es el intelecto, es esa parte que nos ayuda a sobrevivir, a mantenernos vivos, a progresar, y Ahamkara es la parte del ego. Estas son solo algunas de las partes simplificadas de la mente. Y por otra parte tenemos a Chitta, que es la conciencia. Digamos que la conciencia ilumina la mente para que la mente trabaje. Se distingue un poco lo que es la conciencia de la mente. En cambio, para Occidente, al decir mente, abarcamos todo por completo, incluyendo la conciencia. En una segunda plática se nos presenta Sadhguru hablando con anestesiólogos, explicando cómo funciona esta parte de la anestesia y preguntando si cuando alguien se anestesia, eso significa que pierde la conciencia. Y explicado en forma simple, él nos plantea que no, que la conciencia no se pierde. Lo que se hace es cortar el circuito de comunicación entre el sistema nervioso y el cerebro. O sea, los mensajes temporalmente se suspenden, entonces uno deja de sentir, pero la conciencia permanece ahí. Es esta parte de la filosofía de la India donde todo está permeado de conciencia. Todos los seres poseen la misma calidad de conciencia, lo que difiere es la cantidad de conciencia que manejan. Los animales, las plantas, los seres vivos, los humanos, etc. Todos tienen conciencia en cierta forma, o la misma conciencia, pero la cantidad de conciencia que manejan es muy diferente. Él también indica que esta parte de la anestesia no necesariamente se da en el quirófano, sino también los humanos hemos encontrado formas de anestesiarnos para no sentir. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, el sexo, etc. Y hay una parte que me parece muy interesante en la que nos dice que los hombres, los seres humanos, no sufrimos la vida, sino que sufrimos nuestros pensamientos, sufrimos nuestra memoria y sufrimos nuestra imaginación. ¿Por qué es así? Porque muchas veces tenemos miedo a lo que puede pasar en el futuro, es decir, estamos utilizando la imaginación para crear un escenario y generalmente caemos en la trampa de preocuparnos por nuestros pensamientos y también sufrimos por la memoria de situaciones que ocurrieron en el pasado que nos resultaron desagradables. Así que él nos dice que si podemos nosotros empezar a construir, a distanciarnos un poco, crear un poco de distancia, soltar un poco nuestra identificación con nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra calidad de vida inmediatamente va a mejorar. El darnos cuenta que somos algo que va más allá del cuerpo y de la mente. No somos ni nuestro cuerpo y tampoco nuestros pensamientos. Propone una metáfora de una burbuja en la que nos dice que el ser humano es como una burbuja, como una de estas pompas de jabón que antes se hacían en los parques, a lo mejor ya no. Cuando haces una pompa de jabón, la parte
que forma la burbuja, digamos que sería esta parte superficial que representa a nuestra personalidad. Pero en realidad la burbuja está llena de aire. Ese aire sería la conciencia. Así que cuando morimos, lo único que se pierde es el cuerpo, es la parte más superficial de la burbuja, pero sigue quedando la conciencia. Nos indica que hay una dimensión que va mucho más allá del aspecto material y para acceder a ella no es suficiente el utilizar el intelecto. Tenemos que recurrir a otras capacidades que no hemos desarrollado porque estamos demasiado sumergidos en el plano material, demasiado interesados, demasiado enfocados en ese plano material. Nos dice también que cuando trabajemos en desarrollar nuestra conciencia, el alcance de la ciencia se incrementará de manera potencial, porque con todas estas identificaciones que tenemos, que se traducen también en creencias, ideas, pensamientos, pues esa forma también limita la forma en la que percibimos y vemos, y estamos a veces cerrados en un círculo, no podemos ver más allá. De ahí la importancia de aprender a liberar la mente, unleashing the mind, suavizar por una parte nuestras identificaciones y por otra parte empezar a crear este espacio, soltar un poco nuestra identificación más grande, que es con el cuerpo y con la mente. Así que la mente es una herramienta maravillosa, pero necesitamos saberlo usar. Dice una anécdota que me pareció también muy interesante, que hace bastantes años, ya no se utiliza tanto en la actualidad, pero hace bastantes años en las escuelas de la India, antes de educar al niño en darle información sobre matemáticas, geografía, etcétera, en los primeros años se le creaba conciencia de que él era un ciudadano del cosmos. Y después se le empezaban a enseñar o a ser partícipe del todo el conocimiento que tenían en las diferentes ramas, ciencias, humanidades, etc. ¿Y por qué resalta que esto es importante? Porque cuando estamos demasiado identificados, a lo mejor hacemos un descubrimiento y ese descubrimiento lo utilizamos para acabar con aquello que no es acorde a nuestra identificación. Yo me identifico como de cierta nación, automáticamente eso genera que a lo mejor esté en contra de X otra nación. O que yo formo parte de una religión, un grupo religioso, entonces estoy en contra de X otro grupo religioso. Y así es como se van formando o cómo impactan estas identificaciones con la forma en la que vemos la vida. En cambio, si yo me siento como un ciudadano del cosmos,
Estoy consciente que sí, nací en X país, le voy a cierto equipo, tengo ciertas preferencias, etcétera, pero siempre formo parte de algo mucho más grande. Y esto me resulta sumamente interesante. Es un libro, en estos poco tiempo hago un breve resumen, es un libro muy corto, de hecho es un booklet, pero está cargado de cosas para reflexionar y pensar. Te recomiendo pues ver algún video de Sadhguru para que lo conozcas y escuches lo que, lo que enseña, eh, para que reflexiones y veas si resuena con tu interior. Bendiciones.